Muy buenas tardes para todos, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Miguel Ángel Liscano, coordinador operativo de BIF Abogados ACE. Es un gusto saludarlos, área directiva, administradores delegados y administradores junior. El día de hoy tendré el gusto de presentar una de las funciones de nuestro departamento y cuál es el aporte que efectuamos en temas administrativos para nuestros conjuntos residenciales. Nuestro departamento operativo se encuentra con tres objetivos específicos dentro de nuestro marco operacional, dentro de los cuales tenemos como primer objetivo planear, organizar, ejecutar y controlar proyectos de embellecimiento, brigadas operativas y obras civiles que lleven al mejoramiento de las zonas comunes. Esto hace referencia al poder presentar y dirigir todos aquellos proyectos u obras que se puedan desarrollar en el conjunto residencial de manera tal que podamos embellecer nuestro conjunto residencial, mejorar todos los aspectos visuales y del día a día de la copropiedad, poder hacer intervenciones de pintura, lavados, reparaciones y demás que puedan efectuarse en las zonas comunes que aporten para el cuidado, conservación y mejoramiento estético de las mismas. Lo que realizamos en esto es la planeación, poder efectuar y viabilizar tanto en temas operativos como económicos, el poder ejecutar un proyecto que ayude y embellezca la copropiedad. Mediante los temas de organización damos todos los aportes logísticos y todo lo que requiramos para la realización de la misma y procedemos a realizar la ejecución. La ejecución puede desarrollarse por un tercero, puede ser desarrollado directamente por nuestros operarios y nuestro departamento operativo como tal en los conjuntos residenciales. Como cuarto punto de este objetivo, desarrollamos lo que es el control para evaluar que se estén desarrollando las actividades económicas dentro del marco establecido en la contratación y en la presentación de la oferta económica para llevar a feliz término el desarrollo de esta actividad. Como segundo objetivo, tenemos atender oportunamente contingencias y siniestros que se presenten en la propiedad horizontal. Todo tema que pueda presentarse como emergencia, usualmente como rupturas de vidrios, rupturas de tuberías o emergencias que puedan suceder en el día a día en nuestros conjuntos residenciales, son atendidos directamente por nuestro departamento operativo, donde lo que podemos hacer es una intervención con nuestros operarios o dar guía y apoyar en las intervenciones que necesite desarrollarse mediante póliza. El poder atender oportunamente, saber de qué manera pues actuar frente a este tipo de emergencias, si es necesario poder llamar a la póliza, si es necesario llamar, comunicar a la póliza, tercerizar y posteriormente de esto poder realizar una reclamación ante la póliza, es atendido directamente por el departamento operativo con el fin de que esto no entorpezca ni genere traumatismos en la operación diaria de la copropiedad y genere molestias o inconvenientes para los residentes y copropietarios de los conjuntos residenciales. Esto es desarrollado y atendido directamente por el departamento operativo en colaboración con nuestros administradores delegados, en donde tenemos una comunicación de la emergencia por parte del administrador delegado al departamento operativo, quienes inmediatamente desplegamos todo el tema de control y supervisión para evaluar qué es lo que sucede, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y en cuánto tiempo podremos atender esa emergencia o contingencia presentada. Como tercer objetivo, tenemos liderar y supervisar los contratos de prestación de servicios, mantenimientos preventivos y correctivos, cumplimiento de normas técnicas, entre otros exigibles en propiedad horizontal. Esto quiere decir que podemos hacer un seguimiento y el departamento operativo genera un seguimiento a los contratos efectuados entre la copropiedad y cualquier otro tercero que pueda efectuarse, como lo son empresas de vigilancia, empresas de aseo y todos los que son labores contratadas por el conjunto residencial. Esto con el fin de evaluar cuál ha sido la atención, cuál ha sido el manejo y cuál ha sido pues el beneficio que ha traído ese contrato para la copropiedad, si se están desarrollando las actividades contratadas y cuál ha sido pues todo el manejo que se le ha dado al mismo. De la misma manera, evaluamos lo que son la calidad y cumplimiento de los contratos que se están desarrollando. Un claro ejemplo de esto es verificar si efectivamente nuestros guardas de seguridad están efectuando los recorridos necesarios en la copropiedad, si se está prestando una atención adecuada, si nuestro personal de aseo contratado se encuentra realizando las labores de manera adecuada,
con los implementos necesarios y garantizando que se cumplan las medidas necesarias, requeridas y contratadas por el conjunto residencial junto con el tercero. De la misma manera, hacemos un seguimiento a cuáles son esos mantenimientos preventivos, rutinarios y no rutinarios que requiere la copropiedad, tales como lavado de tanques, fumigaciones, mantenimientos de cubiertas, mantenimientos a fachadas y demás mantenimientos que puedan requerir la copropiedad de acuerdo a su manejo de la misma. Podemos tener dentro de estos también mantenimientos a lo que son los ascensores de la copropiedad. Todos estos son evaluados y supervisados directamente por nuestro departamento, donde evaluamos si se está dando cumplimiento a los mantenimientos dentro de las fechas estipuladas y con las condiciones requeridas. Esto es apoyado con una herramienta, la cual conocemos como hoja dinámica, la cual veremos más adelante para entender y poder supervisar cuándo tenemos que desarrollar este tipo de mantenimientos, cuándo se vence uno de nuestros contratos y cuándo efectivamente debemos intervenir de manera inmediata por vencimiento del mismo. Dentro del departamento operativo y la presentación del día de hoy, veremos 4 puntos importantes, dentro de los cuales se encuentra cómo diligenciar nuestra hoja dinámica, cómo presentar adecuadamente un cuadro comparativo, cómo realizar la atención a emergencias y el trabajo seguro y eficiente y efectivo. Empezamos con nuestro primer punto en el cual evaluamos cómo diligenciar nuestra hoja dinámica. Nuestra hoja dinámica es aquella que nos presenta y nos muestra cómo está el control de mantenimientos y contratos de la copropiedad en temas de fechas de cumplimiento, si tenemos o no fechas en las cuales debemos pasar una carta de no prórroga automática o si definitivamente nuestro mantenimiento se encuentra totalmente vencido. En nuestra primera columna encontraremos cuáles son los mantenimientos que debemos efectuar. Es aquella que señalo con el cursor, donde encontramos ejemplo, lavado de cajas de aguas negras, mantenimiento del sistema cerrado de televisión, mantenimiento de planta eléctrica, mantenimiento de cerca eléctrica. Es importante que tengamos en cuenta de acuerdo a nuestro conjunto residencial cuáles de estas actividades aplican y cuáles no. Si tenemos un conjunto residencial donde efectivamente no tenemos planta eléctrica, pues esta no va a aplicar directamente para nuestro conjunto residencial, dentro de lo cual en proveedor deberemos diligenciarlo con una N/A o no aplica. Si tenemos cajas de aguas negras, ¿cuál es el proveedor que realiza este mantenimiento si se tiene? Si no se tiene, podemos dejar el espacio en blanco. Es indispensable que diligenciemos el espacio de nuestros proveedores, en donde diligenciemos quién es esa empresa o quién es ese tercero que desarrolla la actividad en el conjunto residencial. En este caso podemos ver que la fumigación y desinfección e insectos en este conjunto residencial Marconi es la empresa Fumintech. Tenemos la fecha de último mantenimiento en la cual deberemos incorporar cuándo fue la última vez que se desarrolló esta actividad. De esta manera podremos tener una formulación automática de nuestra tabla que nos mostrará cuándo debe realizarse el siguiente mantenimiento. Es importante el diligenciamiento de esta celda, la cual se encuentra totalmente ya con la formulación para que quede con la fecha establecida. No es necesario que borremos la formulación o le realicemos cambios. La frecuencia en días debe ser preestablecida con el fin de tener claridad en cada cuánto se debe desarrollar esta tarea. Hay copropiedades en los que efectivamente se pueden desarrollar unas actividades con cierta periodicidad, como tales como el lavado de cajas. Hay conjuntos residenciales que de acuerdo pues a la forma del conjunto residencial, al diseño que tiene que ser desarrollado cada 30, cada 60, cada 90 días o inclusive cada 15 días. De esa manera, pues debemos tener claridad cada cuánto debemos desarrollar las actividades. De la misma manera, otra actividad que puede llegar a variar en su frecuencia son las fumigaciones y derratización en los conjuntos residenciales. Hay conjuntos residenciales en los cuales, dependiendo del ambiente que los rodee, puede requerir que la fumigación sea cada 30, cada 60 días y no cada 180 días como normalmente se maneja en otros conjuntos.
que no tienen a su alrededor temas de humedales, arborización o no tienen caños, ríos a su alrededor. Por lo cual es muy importante definir cada cuánto debemos efectuar este mantenimiento. Una vez hemos diligenciado cada cuánto se debe desarrollar este mantenimiento, nuestra fecha del próximo mantenimiento automáticamente saldrá. Es decir, si yo coloco que nuestra fumigación fue con la empresa Fumintech fue desarrollada el 8 de julio y tiene una periodicidad de 120 días, él automáticamente me va a informar que el próximo mantenimiento debe ser el 5 de noviembre del año en curso. De esa manera, pues podremos saber cada cuánto debemos desarrollar esa actividad. Posterior a esto tendremos un estado el cual nos indicará cuál es el estado actual del mantenimiento. Si evidenciamos que se encuentra vencido, quiere decir que el tiempo en el que debíamos desarrollar la actividad ya pasó y no realizamos la actividad, por lo cual debe ser ejecutado de manera inmediata. Debe ser comunicado al departamento operativo para poder tener las cotizaciones, presentarlas y proceder a realizar la actividad. O si por el contrario ya tenemos nuestro proveedor, informar al departamento operativo para que en coordinación entre administradores delegados, proveedor y área operativa, departamento operativo, podamos hacer una intervención de carácter inmediato. Es importante que cada vez que desarrollemos las actividades que demos cumplimiento a estos próximos mantenimientos, llevemos esa fecha a nuestro último mantenimiento desarrollado en este espacio con el fin de que se actualice y se vayan cambiando las fechas. En este espacio encontraremos cuántos días tenemos aún de contrato si no aparece con un símbolo negativo antes y cuántos días ya han pasado o llevamos vencidos respecto a la actividad. En el espacio de abajo vamos a encontrar cuáles son los contratos que actualmente tiene la copropiedad, dentro de los cuales se deben diligenciar aspectos importantes como empresa de vigilancia, administración, aseo, bombeo, el tema de mantenimiento de planta eléctrica, red contra incendio y todos aquellos contratos que tenga la copropiedad con algún tercero. Si estamos ejecutando una obra, de la misma manera debe ser adjunta la empresa con la cual o el tercero con el cual se tiene el contrato, cuál es la actividad que se está desarrollando o la labor contratada, quién es el proveedor que desarrolla esta actividad o tarea, cuándo es la fecha de inicio de ese contrato, si tiene algún tipo de observación especial el contrato, como de pronto la forma de pago, como de pronto las condiciones comerciales que deban garantizarse, como de pronto si se debe enviar con 60 días la información ante la información de carta de no prórroga y cuál es la frecuencia en días si se tiene. En caso de no tenerse frecuencia en días, se dará la fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento debe ser calculada de acuerdo a la cantidad de días contratados. Es decir, si contratamos empresa de vigilancia, esta en este caso iniciaría el 30 de julio y finalizaría el 29 de julio del siguiente año. Es indispensable que desarrollemos estas fechas, puesto que en nuestro análisis que efectuamos a la tabla dinámica, cualquier persona de la empresa y del departamento operativo administrativo puede ingresar a un conjunto residencial y evidenciar si se nos va a vencer un contrato, si está próximo a vencer, si debemos ir desarrollando lo que son nuestros términos de referencia y nuestra invitación como convocatoria pública o privada, dependiendo cómo la desarrollemos de acuerdo al consejo, para poder dar pues viabilidad e inicio a todas estas labores y estemos realizando los contratos de manera oportuna sin permitir que hayan prórrogas automáticas o se nos venzan los contratos. Es importante dar cumplimiento a todos los aspectos que se desarrollan en esta tabla dinámica. Al ingresar todos los días a la tabla dinámica podemos dar un control efectivo a las actividades a desarrollar y cómo vamos con la ejecución de nuestros contratos, si efectivamente tenemos los contratos vigentes o estos se encuentran próximos a vencer. Siguiente punto, presentación de cuadro comparativo. Dentro de las políticas de la compañía, todo tipo de obra que se requiera efectuar o cotizaciones deben presentarse como mínimo 3 cotizaciones, dentro de las cuales debemos cotizar con los mismos términos de referencia con el fin de poder presentar de manera fácil y sencilla
qué es lo que necesitamos y cuánto vale eso que necesitamos. Debemos garantizar que los términos de referencia sean totalmente claros y los mismos para todas las empresas que puedan ofertar en el conjunto residencial. De esa manera será fácil evaluar cuál es la diferencia en precios, en garantías y servicios que nos ofrecen las compañías, dentro de los cuales el cuadro comparativo nos presentará unas casillas específicas las cuales debemos diligenciar, teniendo pues el máximo de claridad, resumiendo la información y de manera tal que no sea tan extensa la información, sea fácil de comparar y de analizar. Como primera columna tenemos el tipo de trabajo o servicio que se va a desarrollar. Si vamos a realizar el cambio de tejas, si vamos a desarrollar una obra de, no sé, cambio de una llave, de un registro, estuco de la oficina de administración, cualquier tipo de actividad que vayamos a desarrollar, debemos diligenciarla en la primera casilla. La razón social es el nombre de la empresa que está presentando su cotización para el conjunto residencial. Es importante que en este punto pues tengamos claridad de cuál es la empresa que está desarrollando o presentando esta cotización. Tendremos nuestro nombre de contacto de la persona que atiende pues ante la cotización, quién es la persona que está presentando esta cotización, el NIT o cédula de la compañía, empresa o persona que se está presentando, el número de contacto, la cantidad que se está contratando, en este caso puede ser unidades de metros cuadrados, unidades, metros lineales que se estén contratando deben ser especificados. La marca que ofrece el proveedor en su cotización, el tiempo que tarda en la ejecución de la obra o de la actividad que se está ofertando. La forma de pago es bastante importante. Debemos diligenciar si es una obra contra entrega, si es una obra en la cual se tendrá pago con 50% de anticipo, 50% posterior a terminar la obra. Es importante que todo contrato superior, menor a 4 millones de pesos, viabilicemos la necesidad de que los mismos oferentes apalanquen estos recursos para poder ejecutar la obra, dado que pues para menores cuantías no se recomienda que los proveedores pidan anticipos con el fin de que haya un músculo financiero en la persona que está contratando, preste los servicios y posterior a eso se le pueda realizar el pago de los honorarios o de la labor prestada. La garantía que nos ofrece dentro del servicio prestado por el proveedor o ofertado, cuál es el valor unitario si se tiene. En caso de que sea un valor global por todo, esto iría directamente al valor total. Es importante que tengamos en cuenta que el valor por unidad, si de pronto no presenta IVA, debemos calcularlo en la cotización y en el total debe ser el total con IVA e impuestos incluidos. En este caso, en la parte superior del cuadro, siempre vamos a relacionar cuál es el conjunto residencial y a qué hace referencia el cuadro comparativo, si es mantenimiento correctivo e impermeabilización, si es cambio de tubería, si es cambio de motobombas, si es intervención de acabados en oficina de administración, cuál es la obra o qué es lo que estamos evaluando y comparando de las ofertas presentadas. Dentro de la atención a emergencias, nos encontramos en que hay un lineamiento que debe seguirse con el fin de poder atenderlo de manera adecuada, contar con la información suficiente y oportuna en el momento necesario para poder atenderla y que no vaya a incurrir en problemáticas o genere traumatismos, como lo decía inicialmente, a la operación de la copropiedad. Todo tipo de emergencia inicialmente es evidenciada por un operario, en este caso toderos, aseadoras, o un guarda de seguridad que evidencia que algo sucede mal. Un ejemplo, una ruptura de un tubo. Entonces el operario o el guarda se da cuenta que el tubo se ha roto. Esto es comunicado de carácter inmediato al administrador delegado, quien deberá efectuar una maniobra de urgencia en caso de que sea la ruptura de un tubo, proceder a cerrar lo que son las válvulas de suministro de agua. De la misma manera, en caso de temas de luz o de gas, poder cerrar los breakers, bajar los tacos, cerrar llaves que se requieran para mitigar mientras es atendida la emergencia. El administrador delegado deberá elevar de carácter inmediato al departamento operativo lo sucedido, enviando registro fotográfico en lo posible y si es posible detallar cuál es la emergencia que se presenta o cuál es la necesidad que se tiene.
Esta comunicación debe ser siempre por el grupo, con el fin de que cualquier persona del área directiva o del departamento operativo pueda dar evidencia de qué es lo que está sucediendo y atender de carácter inmediato. En caso de que el personal del departamento operativo se encuentre en una reunión o ocupado, pueda atenderlo alguien del área directiva y atenderlo con prontitud. Este departamento operativo deberá presentar cuál es la atención a la emergencia, deberá generar una forma de atención de carácter inmediato y será el departamento operativo quien generará una comunicación al consejo de administración, bien sea por correo electrónico o por nuestros grupos de WhatsApp, de cuál es la emergencia que está suscitando en el momento, qué ha sucedido y cuál es la medida correctiva, preventiva o de atención que hemos efectuado, con el fin de que los consejos de administración no reciban esas emergencias como se rompió un tubo en la torre 1. Y entonces nosotros digamos, señores consejeros, se ha roto un tubo en la torre 1 del conjunto residencial. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué vamos a efectuar? ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, cuando ya nosotros identificamos, indicamos cómo vamos a proceder, bien sea con póliza, tercero o con nuestros operarios o toderos del conjunto residencial, cómo vamos a operar, qué vamos a hacer para mitigar esta emergencia y de la misma manera dar respuesta al consejo de administración. Como les reitero, informando, se rompió un tubo en la torre 1, por lo cual se procedió a atender con nuestros toderos que se encontraban en capacidades de atender y en el lapso de 4, 5, 6, 7, 12 horas se procederá a restablecer el servicio de agua al conjunto residencial. Es importante que cuando sean emergencias que incorporen o intervengan en temas de suministros de agua, de gas, de energía, podamos comunicarlo también a los residentes del conjunto residencial con el fin de que ellos estén al tanto de qué es lo que sucede y cuál es el tiempo aproximado que podemos tardar en la intervención de esta emergencia. Como último punto, tenemos nuestro trabajo seguro, eficiente y efectivo, dentro de los cuales es necesario que nuestros administradores delegados estén en la capacidad de evaluar qué tipo de actividades se están desarrollando dentro de la actividad y cuál es la forma segura de efectuar esta actividad sin que se generen traumatismos o se ponga en riesgo la integridad física de algún tercero o persona de la copropiedad o incluso de nuestros mismos operarios. Es importante que dentro de esa planeación podamos efectuar, si tenemos una zona la cual debe ser acordonada, la cual debe ser restringido su paso por riesgo de caída de objetos, por riesgo de caída de las personas por un hueco o por cualquier tipo de riesgo de lavado que se vaya a generar, que genere algún tipo de riesgo, podamos tener dentro de la planeación. ¿Cómo vamos a sellar esa parte? Si es necesario el tránsito de personas por esa zona, ¿de qué manera lo vamos a efectuar? Si es necesario tener una persona indicando el momento en el que puede pasar o no la gente, si es necesario colocar cinta que acordone esto o definitivamente si debemos restringir el paso en su totalidad. Dentro de la organización debemos contar con que nuestros operarios y los trabajadores que vayan a estar dentro de la copropiedad tengan todos los elementos necesarios para desarrollar esa actividad de manera segura, sin ningún tipo de inconveniente. Si vamos a hacer trabajos en alturas, que nuestros operarios o los terceros cuenten con sus certificados de curso en alturas vigentes que les permitan realizar ese tipo de actividad, que cuente con su casco con barbuquejo, que cuente con su arnés, su eslinga necesaria y si se cuenta con línea de vida o cuáles son los puntos anclajes a utilizar. Esto debe estar dentro de los puntos de planeación y organización para efectuar. Es necesario que si el delegado o el administrador junior evidencia que no se está dando cumplimiento a los estándares mínimos de seguridad para desarrollar esta actividad, no se permita el desarrollo de la actividad en la copropiedad, sea directamente comunicado al departamento operativo o directamente al proveedor contratado para esta labor, con el fin de impedir que se vaya a poner en riesgo la integridad física de las personas. Una vez tenemos planeado y organizado cómo va a ser la ejecución de esta actividad, procedemos a realizar la ejecución. Durante el término de la ejecución debemos hacer también un control de lo que se está desarrollando.
Es diferente que podamos evaluar que se tiene el arnés. Muy bien, el operario tiene su arnés, se lo puso para ir a trabajar, pero resulta que durante la ejecución de la labor el operario ve fácil no amarrar sus eslingas a los puntos de anclajes o líneas de vida, sus mosquetones que estén sueltos, o cuando estamos lavando pisos que los operarios cuentan con sus zapatos antideslizantes, sus botas, pero resulta que el operario se cansó con esos zapatos y simplemente se los cambió, o que no se están usando las herramientas de aviso para los copropietarios y transeúntes de la zona, como lo son avisos de piso mojado y demás en esas zonas. Es necesario que de la mano del control podamos llevar a feliz término el desarrollo de esta actividad. En este punto es necesario que todos los administradores delegados se comprometan a evidenciar que las labores contratadas se desarrollen de la mejor manera en los tiempos prudenciales contratados y con el cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad para que no corramos riesgos de poner en riesgo la vida de una persona, su integridad física y el patrimonio de todos nuestros clientes, que al final son todos los residentes y copropietarios del conjunto residencial, con el fin de cuidar y saber administrar nuestro conjunto residencial. Es compromiso de todos que con nuestros operarios de BIF tengamos el mayor de los cuidados, control y notifiquemos todas aquellas falencias o emergencias que se estén presentando directamente del desarrollo de los mismos. El día de hoy también hago un llamado a que si tenemos operarios fijos en nuestro conjunto residencial y no han llegado dentro de los horarios que debería estar desarrollando ya actividades, notificarlo directamente al área de talento humano con el fin de evidenciar y poder validar que no se estén presentando temas en los que haya sufrido un accidente, donde tenga un inconveniente en la persona o simplemente no haya notificado una incapacidad o una falencia para llegar a trabajar. Dentro de estos aspectos, pues ha sido lo más importante y relevante de nuestro departamento operativo. Espero haber sido claro con todos los puntos necesarios. Son requerimientos mínimos que ayudan a mantener un control de los mantenimientos y ejecuciones de obras, brigadas dentro de los conjuntos residenciales y que nos ayudan a poder desarrollar aún mejor la actividad de administrar. Por último, les dejo una frase, la cual es el ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar, la cual pues nos eleva a mantener el trabajo continuo como una gran familia, como lo es BIF Abogados SAS. Muchas gracias para todos, que tengan un feliz día.